Encendamos 24 AM. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a 24 AM. Comenzamos con mucha energía, con mucho ánimo este día martes. A levantarse los vamos a acompañar revisando las principales noticias de la jornada. Y vamos a partir contándoles que la primera dama de la República, Cecilia Morel, entregó un balance sobre la mesa de colaboración público y privada que va en ayuda de los adultos mayores. Esto a raíz de la pandemia del COVID-19. El gobierno, también la CPC, reunieron una suma cercana a los 14.000 millones de pesos para la implementación de este plan. Además, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, junto a Automóvil Club, lanzaron el programa Santiago Te Cuida, que contempla el traslado gratuito de alimentos y medicamentos hasta los domicilios de adultos mayores de esa comuna. Y atención con esto, porque existe preocupación por parte de los apoderados. A lo mejor usted está preocupado por esto. Hay temor de que se pierda este año escolar 2020 debido a la pandemia. Así lo revela un sondeo de la Asociación de Municipalidades de Chile, donde también se midieron aspectos como la implementación de clases a distancia y su efectividad. Todo esto mientras el Mineduc está evaluando la posibilidad de prorrogar la suspensión de las clases. Recordamos que estamos en vacaciones. Esto podría durar más allá del 27 de abril. Además, se trabaja en un plan de retorno paulatino cuando las razones sanitarias lo permitan para que los escolares puedan retornar a las aulas. Vamos también a ver qué está pasando en materia internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su estrategia para combatir el coronavirus en momentos en los que su país ya tiene 583.000 infectados y más de 23.000 personas fallecidas. Estados Unidos registró este lunes 1.509 muertes por COVID-19 en solo 24 horas, lo que lleva al total del país a 23.604, según el último recuento diario de la Universidad de Johns Hopkins. El presidente Trump dedicó su punto de prensa a defenderse de los ataques de los medios por la lenta respuesta de su gobierno a la enfermedad que ha convertido a Estados Unidos en el epicentro de la pandemia del coronavirus. El mandatario señaló que el número de nuevos casos sigue estable y se refirió así a la polémica con el director del Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, luego de haber retuiteado una publicación de alguien que pedía despedirlo. Trump afirmó que no se dio cuenta de que el tuit decía eso. El estado de Nueva York es el más afectado del país, ha superado las 10.000 muertes por coronavirus después de que el último día fallecieran 671 personas. Ahora. Bien, vamos a las calles con esta situación que se mantiene desde el fin de semana. Ayer se lo mostrábamos, creíamos que partían los trabajos, pero no era así. Rodrigo Pérez, deberían comenzar a trabajar hoy en este socavón. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Deberían comenzar hoy para así terminar con este socavón que está frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, que se originó la tarde del domingo y que ha generado un extenso corte de tránsito en el tramo de la Alameda, en lo que va a ser una dimensión más o menos de el sector del Palacio de la Moneda hasta a la altura de la avenida San Francisco. Y es por eso que el tránsito se encuentra cerrado en este lugar para realizar distintos recorridos que se hacen por la Alameda hacia el oriente. La recomendación es tomar la avenida Nathaniel Cox, también Padre Alonso de Ovalle, y después volver por Santa Rosa. Y se espera que ya para esta jornada comiencen los trabajos de reparación, pero que tomarían cerca de 5 a 6 días, es decir, toda la semana. Y para ello se va a realizar un trabajo bastante complejo, porque resulta que estos trabajos van a consistir en una demolición de un área mayor a lo afectado, para así reparar cerca de 70 metros cuadrados de la calle. Y es por eso que también está una delimitación del corte de calle en este sector, y también es parte de las medidas que se han adoptado. En este lugar no se puede transitar, no hay personas ni tampoco vehículos que estén en medio de la calle transitando. De hecho, está cerrado por una patrulla de carabineros en el inicio de todo este sector.
en el sector de donde se encuentran los cortes de tránsito, más bien, que es entre Atinos con la Alameda. De hecho, también hay una patrulla de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Santiago que está en este lugar entregando también alguna orientación a las personas que transitan por este sector, pero más que todo también entregando las medidas de seguridad a las personas. Pero en lo concreto, se espera que ya para esta jornada, durante hoy, no se sabe en qué momento, pero el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aseguró que ya deberían comenzar las obras durante esta jornada y que se van a extender cerca de 5 a 6 días. Fue bastante compleja esta situación, primero para esclarecer cómo se originó. Una de las causas podría haber sido las lluvias que ocurrió el pasado domingo, este fin de semana, pero también hay otras hipótesis que podrían aclarar por qué ocurrió esto. Incluso se baraja la teoría de una falla en una alcantarilla y que a esto también se suma las consecuencias de las lluvias. De hecho, también la afectación de la superficie de este socavón no solamente comprende este lugar, que son de cerca de 2 metros por 4 de ancho, sino que también hay una superficie que está rodeando a la calzada siguiente de este sector, otra de las pistas de la Alameda, y es por eso que también se han generado estas distintas medidas, como por ejemplo realizar todo el trayecto de reparación en los 70 metros cuadrados, con el fin de que de esta manera se pueda trabajar y reparar toda esta situación. Así que hay que armarse de harta paciencia para todas las personas que transiten por la Alameda, o más bien los conductores que vayan a realizar algún trayecto por la calzada sur de la Alameda hacia el oriente, porque va a permanecer cerrada por lo que se estima durante toda esta semana. Eso sí, se considera que todo considerando que hoy comiencen las obras de reparación, que desde el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo aseguraron que se podrían realizar. También habían dicho desde el gobierno que todo este trabajo depende de la gobernación provincial, y es por eso que también se va a realizar el trabajo de reparación de manera casi inmediata. Se van a hacer todas las facilidades para que este trayecto se pueda habilitar lo más pronto posible. Todo esto si se considera que la Alameda es uno de los puntos más concurridos, el punto más concurrido de la región metropolitana y también de Santiago, y es por eso entonces que esta calle, lo ideal sería que pueda estar habilitada ya lo antes posible, pero para eso primero tienen que venir a arreglar este socavón. Así que vamos a estar muy atentos durante esta jornada, cómo va a evolucionar esta situación, para ver si es que efectivamente comienzan los trabajos, que durarían cerca de 5 a 6 días, pero por lo pronto a todos los automovilistas, conductores que transitan por este sector, harta paciencia durante toda esta semana, porque este socavón mantiene cerrada este punto de la Alameda, que es justo aquí frente a la Casa Central de la Universidad de Chile. Sí, pues un corte total del tránsito por la Alameda hacia el oriente. Ojalá que se pueda reparar rápidamente y que se dé con las causas también. Cuesta creer que hayan sido las lluvias, porque fueron muy pocas las lluvias este fin de semana. A lo mejor, claro, eso se juntó con algo más que hizo que finalmente terminara ese socavón en plena Alameda, una vía súper importante. Gracias, Rodrigo. Retomamos el contacto en cualquier momento. Nos vemos. Bien, pues con esas imágenes también de las calles, viendo lo que está ocurriendo a esta hora en Santiago, vamos a hacer una pausa cortita. Vamos a volver de inmediato revisando más noticias junto a ustedes. Ahí estamos con Plaza Baquedano, que luce así a esta hora de la mañana. Y ahí está también la máxima para hoy, 27 esperamos en este día. Pausa y ya estamos de regreso. Bien, hay cuarentena parcial en Ñuñoa. A esta hora Fabián Collado está en uno de los puntos de fiscalización de esta medida. Vamos a ir hasta ese lugar. Hola Fabián, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla. Comuna de Ñuñoa, entonces, el sector norte, el cual está bajo cuarentena total luego de esta división por parte de las autoridades sanitarias. Acá el ejército y también carabineros están fiscalizando los vehículos que se acercan a José Pedro Alessandri con Irarrázaval, que van en dirección hacia el sur. Obviamente tienen que mostrar los documentos necesarios al momento de ser fiscalizados. Escuchemos parte de estos controles. Señor, por favor, su salvoconducto.
Bueno, ahí precisamente la persona controlada está buscando el salvoconducto en su celular para poder circular por el sector norte de Ñuñoa. Por favor, ahí agrándeme En la fecha. Ahí está el salvoconducto con su nombre y la fecha que corresponde. Ahí está mi nombre, a ver. Luis Andrés Pessoa González, ahí está. Luis Andrés Pessoa Ruth. ¿Y su acompañante, por favor? Cédula de identidad también y salvoconducto, por favor. ¿Qué es lo importante en todo caso de la cédula de identidad? Porque inmediatamente Carabineros también ingresa los datos y verifica que no tengan coronavirus, obviamente las personas, ni tampoco que tengan que estar bajo una cuarentena obligatoria. Es este sistema informático que mantiene la policía uniformada, por eso el trabajo en conjunto, tanto entre el Ejército y Carabineros. Es así como los controles se van realizando para todas las personas que van pasando por acá. Ya hemos visto que durante esta mañana por la avenida Irarrázaval también hay otros controles, además de diversos en la zona norte de la comuna de Ñuñoa, que es una de las que está bajo cuarentena parcial, al igual que Santiago. También en el sector sur, por ejemplo, estamos hablando de la comuna de Puente Alto, que es en ese lado poniente específicamente, el cual estuvimos constatando la situación durante la jornada de ayer. Escuchemos este control. Soy médico, voy al hospital San Borja. Adelante. No. Bueno, ahí se trata de un médico, el cual se dirige a un hospital, obviamente mostrando ahí la credencial. Ese es el salvoconducto del personal de la salud, por eso es que inmediatamente pueden continuar hacia su destino. Pero lo importante es para todas las personas, porque todavía hay gente que no sabe, cuando se acerca al control policial, trata de pasar los documentos como era habitualmente. No, tiene que exhibirlos por la ventana, mantenerlo un poco abierto solamente para escuchar el diálogo con el carabinero, con el personal militar, el cual está fiscalizando, y ahí exhibir todos estos documentos. El salvoconducto, la licencia de conducir, también el carnet de identidad, que va a ser fundamental en medio de estas fiscalizaciones que se están realizando en los puntos en cuarentena parcial o total, y además se va a tener que estar muy pendiente respecto a la situación que se informe el día de hoy. Posibles nuevas comunas que ingresen, podrían ser varias, según lo que se estaba adelantando durante la jornada de ayer, pero cuáles son todavía no se sabe, algo que las autoridades durante esta jornada, antecedentes que van a estar entregando. La locomoción colectiva, también los taxis principalmente, pueden ser sujetos de todas maneras a este tipo de fiscalización. Ninguno está exento, y por eso es que la mayoría de los vehículos que está circulando, por ejemplo, son inmediatamente afectos a este tipo de situaciones que están realizando en los diferentes puntos de la comuna de Ñuñoa. Así que mucha atención con esta situación, y también entregar todas las excusas necesarias, pero de todas maneras la idea es que no salgan de la casa. Ese es el punto fundamental. En relación al flujo vehicular, se ha visto acrecentado, obviamente, tal como estábamos adelantando durante la jornada de ayer. Se ha visto más vehículos en la zona de Ñuñoa, en la zona de Providencia. Ayer más de un 27% aproximadamente el flujo subió. Y vamos a conversar ahora con el comandante Rodrigo Soto de la Prefectura Santiago Oriente, para que nos cuente detalles respecto a estas fiscalizaciones que se están realizando. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bien, durante la madrugada y durante la mañana, Carabineros incorpora controles preventivos con el solo propósito de poder detectar a aquellas personas que contravienen la norma. Durante la noche, la comuna de Ñuñoa, que se encuentra con una cuarentena parcial, se presentó bastante normal. Tuvimos más de 160 controles de identidad en esta comuna, y de los cuales pudimos detectar a una persona quien no respetó el toque de queda, y se le aplica el artículo 318 del Código Penal, quien pone en riesgo la salud pública de terceras personas en estado de catástrofe del país. También quiero destacar un comportamiento no muy adecuado y que nos llama la atención en la comuna de Peñalolén. Tuvimos 22 detenidos que no respetaron el toque de queda, de los cuales 2 de ellos poseían orden vigente, y los restantes 20 se les aplicó el artículo 318 del Código Penal. Allá un llamado a hacer de la responsabilidad de estas personas que den cumplimiento a la normativa, es de la única forma que podremos lograr la estabilidad del país. Comandante, lo importante
de las personas cuando están siendo fiscalizadas, por ejemplo, que no abran el vidrio, los consejos para toda la gente que pasa por estas comunas? Sí, por supuesto, le agradezco la pregunta. Una de las cosas muy importantes es que la responsabilidad debe ser individual. Carabineros adopta los cursos de acción respecto a condiciones de salubridad y así no poner en riesgo a los terceros. Utilizamos mascarilla, utilizamos guantes, utilizamos alcohol gel. La persona que es controlada se le sugiere, por favor, bajar el vidrio no más allá de 5 centímetros, mostrar su identificación dentro de la ventanilla. Carabineros tiene un sistema SINCAR, ese sistema SINCAR, algunos son digitales, los cuales van a escanear el código QR de la cédula de identidad y ahí va a arrojar la identificación y si esta persona tiene alguna restricción en cuarentena o bien si va a arrojar la positividad de coronavirus positivo. Bueno, le agradecemos entonces al comandante Rodrigo Soto de la Prefectura de Santiago Oriente, quien está liderando esta fiscalización en la avenida José Pedro Alessandri con Irarrázaval, contingente del Ejército, contingente de Carabineros, también otros puntos de control en la comuna de Ñuñoa, en el sector norte, al igual que en el centro de Santiago y también en la comuna de Puente Alto, en el lado poniente. Mucha atención con esos consejos que son muy importantes. Muy poco el espacio que se tiene que abrir del vidrio y también exhibir todos estos documentos que son necesarios para poder circular, pero de todas maneras el llamado reiterado a quedarse en la casa, Carla. Bien, pues el balance hasta ahora positivo, da la impresión de que todo esto se está realizando de buena forma y que la gente está bien informada. Cuando se baja ahí el vidrio y hay conversación, uno entiende que las personas están al tanto de lo que está ocurriendo de la fiscalización. Fabián, muchas gracias por este informe, te mandamos un tremendo abrazo además porque me cuentan que es el día de tu cumpleaños, así que tengas un lindo día. Muchísimas gracias, le agradezco bastante por haberse acordado. Ya, linda vuelta al sol para ti, toda la energía. Gracias, Fabián, nos reencontramos. Bien, vamos a otros temas, uno que es de muchísimo interés. Las clases, sabemos, están suspendidas, ahora estamos en semana de vacaciones. No se descarta que esta medida se extienda más allá del 27 de abril. Y en ese contexto hay preguntas. ¿Cómo están percibiendo los apoderados, los papás, la gestión educativa en estos tiempos de pandemia? Se ha hecho bien difícil, ¿eh? Vamos a ver cuáles son las respuestas que dieron los propios apoderados en la última encuesta de la Asociación de Municipalidades de Chile. Andrea Pino, ya te vemos, tú tienes todos esos detalles. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Queremos saber qué motivó a hacer esta encuesta por parte de la Asociación de Municipalidades de Chile, también cuáles son las principales conclusiones, la opinión de apoderados y apoderadas respecto de cómo se está manejando la pandemia por parte del gobierno y también de los municipios. Para abordar este tema estamos junto a Andrés Chacón, él es director ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades de Chile. De Chile, así es. La Asociación de Municipalidades de Chile, para abordar precisamente este tema. Andrés, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Andrea. Andrés, ¿qué los motivó a hacer esta encuesta, este estudio de opinión? Bueno, básicamente tres cosas. Lo primero es que permanentemente los alcaldes, el conocimiento de su comuna, su experiencia, demuestran y visibilizan preocupaciones. Esas preocupaciones las conectamos obviamente con un análisis más técnico. Por otro lado, evidentemente que la crisis sanitaria, los temas que tienen que ver con el empleo y evidentemente la educación son los principales temas que preocupan a los chilenos. Ahora, respecto de los resultados generales, ¿qué fue exactamente lo que quisieron preguntar, lo que quisieron medir? Bueno, hay muchos resultados interesantes en esta encuesta, pero hay tres obviamente que llaman más la atención, porque son polémicos, generan algún grado de discusión también en el contexto educativo y también político. Por un lado, les preguntamos evidentemente a los padres si pensaban que el año lo podían perder. Y efectivamente hay una gran cantidad de personas, padres, apoderados, que estiman un 64%, que eventualmente el año se podría perder. Y evidentemente eso nos causa preocupación. El contexto de esta respuesta está dada también por otros temores que tienen los chilenos, como la pérdida del empleo, como también el contagiarse con el coronavirus. Efectivamente estamos en un momento de muchos temores por los ciudadanos y evidentemente el tema de educación arrastra también los otros principales problemas de los chilenos. En segundo lugar, otro resultado que evidentemente es importante, porque el Mineduc ha implementado un sistema de teledistancia, de teletrabajo, de un portal también online, es que el 83% de los encuestados estiman que eventualmente la educación a distancia no genera aprendizajes de calidad. Ahora, esto es por todo sabido y también lo ha mencionado el mismo ministro. Nada va a reemplazar las clases presenciales, las clases en el aula y por tanto no es posible pretender que estas clases online a distancia podrían hacerlo, pero evidentemente que hoy día uno podría proyectar otro tipo de ideas, como por ejemplo generar un plan nacional de capacitación online que pueda eventualmente en un país como el nuestro, con desastres naturales, que eventualmente casi siempre tiene complejidades, tener un plan casi a la medida para la situación y reemplazar la infraestructura física y avanzar con un
un tipo de capacitación, educación a distancia que pueda ser de calidad. Ahora, respecto de preguntas que hicieron para saber cómo se está viviendo esta pandemia en los hogares, ¿a quiénes entrevistaron? ¿Con quiénes pudieron abordar estos temas? En el fondo la pregunta es, ¿hay una diversidad respecto de las personas consultadas? Porque cada comuna tiene su realidad particular. Así es. Bueno, hay varios temas. Nosotros hicimos preguntas generales como lo hemos hecho en otras encuestas. Preguntamos a los padres y padreados si estaban preparados para una cuarentena nacional y cerca del 44% estimó medianamente y poco preparado que no. Por otro lado, les preguntábamos si estaban saliendo de sus hogares por distintas situaciones, ya sea para asistir a las farmacias, a buscar un medicamento, abastecerse de algún tipo de provisión o trabajar. Y hay un porcentaje importante de más del 70%, el 69% para ser exacto, que indica que está saliendo de sus hogares, los cuales evidentemente genera una gran preocupación, entendiendo que independientemente que muchos de ellos no están en una edad vulnerable de riesgo como los adultos mayores, evidentemente que nos preocupa porque están haciendo no caso a este llamado por las autoridades de una cuarentena nacional, de quedarse en sus hogares, y lo hacen por razones que pueden ser legítimas, pero evidentemente tenemos que colocarles más esfuerzo y reforzar esta idea. Andrés, ¿cómo realizaron esta encuesta? ¿Cuántas personas fueron consultadas? ¿De qué municipios? ¿Cómo fue la elección? Bueno, evidentemente son un análisis aleatorio que se hace en un contexto nacional sobre 670 personas, y lo que busca evidentemente es conocer la percepción de padre apoderado sobre un tema tan importante como la educación, con tantos niveles de aristas que generan discusión, reflexión. En el corto tiempo hemos tenido algunos conflictos de opinión al respecto de técnico y también político, y yo creo que esta es una discusión que hoy día debe soslayarse con mayor nivel de claridad acerca de los tiempos, sobre lo que se va a hacer en estos últimos meses, si se va a perder o no el año. Es un tema muy importante. El ministro ya lo ha dicho, ya probablemente en unos días más se va a comunicar que probablemente se postergue esta vuelta a clases, como evidentemente la mayoría de los alcaldes estima, ¿ya? Aun cuando siempre se ha dicho que esta vuelta era no presencial, por así decirlo, y por tanto hay una discusión ahí que yo creo que ya se va a soslayar. Ahora, dentro de las conclusiones o de los resultados de esta encuesta de opinión, el 0,9% de las personas expresó que, teniendo las clases suspendidas, no cuentan con ningún tipo de apoyo educacional. Así es. Si se suma ese 0,9 al 3%, hay casi un 4% que está desconectado del establecimiento educacional. Está realizando las clases por sí solo con su familia o definitivamente no está teniendo ningún contacto. Y obviamente que nos preocupa, porque de este universo un 100% hay un 4% que está desconectado, ya sea presencial o de cualquier tipo, y por tanto nos preocupa que hayan chilenos y chilenas que no estén conectados con su establecimiento educacional. Andrés, se nos acaba el tiempo, pero en definitiva, ¿qué van a hacer con estos resultados los municipios? ¿Qué decisiones van a adoptar o hacia dónde deberían ir esas decisiones? Bueno, evidentemente que esta es una encuesta que ya está en manos del ministro. Nosotros lo que hacemos es buscar alianzas, hacer que detrás de cada resultado estén también las propuestas, y en ese contexto vamos a trabajar fuerte en las dos principales problemáticas que son abordadas en lo global. Por una parte, esta sensación de que se pierde el año tiene que ser combatida con más comunicación, y por otra parte el tema de 83% de ciudadanos que eventualmente piensan que la educación a distancia no es de calidad, obviamente con mejores herramientas tecnológicas que puedan mejorar esta percepción que tiene sobre ello. Bien, le agradecemos a Andrés Chacón, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile, quien nos ha contado parte de los resultados de este estudio que han realizado por parte de la asociación, para conocer también cómo se está viviendo la pandemia en los hogares, pero sobre todo conocer la opinión de padres y apoderados respecto de cómo se está manejando la educación a distancia, cuál es la realidad de muchas familias respecto de la educación a distancia, muchos que no tienen acceso, que todavía se sienten abandonados, y saber cómo va a seguir todo esto, Carla, respecto de las decisiones que se van a tener que adoptar, sobre todo respecto de lo que va a pasar con las clases, ¿no? Sí, pues ya hay algunos que han tenido accesos, pero los apoderados se han sentido superados y no capacitados para poder apoyar la educación de sus hijos en casa. No es una situación fácil, hay preocupación, y esta encuesta entrega insumos también para que se vayan tomando decisiones. Gracias, Andrea, a ti, gracias también al entrevistado con este interesante tema. Nos vemos. Bien, vamos a ir a esta hora con Rodrigo Pérez, que nos va a contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Hay varios hechos, sobre todo policiales, que han marcado esta madrugada. Rodrigo, estamos contigo. Sí, volvemos, Carla, ahora para contar de las informaciones policiales de las últimas horas, y vamos a comenzar en la comuna de Independencia, donde Carabineros logró detener a 4 personas
quienes estuvieron realizando un tour delictual en horas de la tarde, noche de ayer en este punto de la capital. Fueron detenidos por su participación, presunta participación en al menos 5 delitos, en su mayoría intimidando con armas de fuego a sus víctimas y robando teléfonos celulares. Lo hacían movilizados en un automóvil City Car y estuvieron recorriendo distintas calles de la comuna de Independencia, pero uno de los hechos más complejos fue cuando intentaron asaltar a un hombre mayor de edad y todo para intentar robarle su teléfono celular y también una billetera con 17.000 pesos. De hecho, se la robaron, pero la situación más compleja fue que estos individuos lo golpearon con el arma en su cabeza en al menos 2 oportunidades. Una situación que causó graves heridas en su cráneo y que incluso tuvo que recibir asistencia médica. Pero no solo eso, también estos individuos participaron en al menos 4 robos distintos alrededor de la comuna de Independencia y también incluso se indaga participaciones en la comuna de Cerro Navia. Lo hacían en un automóvil que mantiene una denuncia por robo hace 2 días atrás en la comuna de Cerro Navia y se trata de ciudadanos extranjeros que estaban cometiendo estos distintos delitos, pero que fueron detenidos en las últimas horas por Carabineros con la denuncia que los propios vecinos realizaron una vez que se percataron de uno de estos violentos robos que estuvieron realizando en este punto de la capital. De hecho, hay un video también donde se puede observar el momento exacto en que estas personas fueron detenidas por estos delitos, pero fueron aprehendidas por Carabineros y también se está investigando si hay más personas involucradas en estos hechos. Vamos a revisar más bien algunas declaraciones. Ya me tenía agarrado, lo tiré para allá, no, él no soltó nada, pero igual me agarró de acá, sí, me agarró y el otro vino. Fue donde me golpeó la cabeza. Me golpeó el brazo y de nuevo me tiró en la cabeza y donde me rompió dos partes de la cabeza. A mí me atacó uno con un arma y me dijo que si no le entregaba mi celular me iba a matar y bueno, yo se lo di. Y luego el otro fue hasta donde estaba mi prima y le dijo que le diera su celular y todo lo que tenía. Y ella se lo pasó y ya ellos se subieron en el carro y se fueron. Se presume por parte del personal policial y en materia de investigación que estos delincuentes habrían realizado un tour delictual por la comuna de Independencia, por diferentes arterias de la comuna, trabajando el personal de ALCIP en estos momentos en identificar más víctimas. Vamos a seguir revisando las informaciones y ahora vamos hasta la comuna de San Bernardo, donde hubo un incendio bastante fuerte que afectó aproximadamente 1.500 metros cuadrados de una empresa de transportes, de acopio también de pallets y un estacionamiento de camiones en la intersección de Camino a Lonquén con Santa Marta. Un siniestro que comenzó cerca de las 23 horas, que movilizó a la totalidad del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo y también del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, también de Santiago, Maipú, para controlar esta emergencia, que hasta el momento es desconocido el origen, pero afectó en su totalidad cerca de 3.000 pallets y también hubo 6 camiones que resultaron quemados por este siniestro. En el lugar también viven algunas personas. Algunas de estas personas que viven ahí son trabajadores y también algunos vigilantes, pero de manera afortunada no resultaron lesionados. También incluso fueron evacuados por voluntarios de bomberos, quienes estuvieron ahí trabajando por cerca de 3 horas para controlar esta situación. Tenemos algunas declaraciones de testigos y también bomberos, las revisamos a continuación. Tuvimos una propagación muy rápida hacia el sector norte del llamado y hacia el sector poniente. Por lo tanto, era un área bastante grande, debe ser alrededor de unos 1.000 metros cuadrados aproximadamente que se estaban quemando todo el área afectada principalmente. Por lo fuerte de la habitación empezó a coger demasiada temperatura, que no es nada normal, y decidimos asomarnos. Cuando asomamos vimos las llamas en el fondo. Estaban las llamas casi a 100, 150 metros de altura, tenían las llamas ya. Colaboramos con sacar unos camiones, sacamos 6 camiones, sacamos de allí. Pero del otro, en el segundo local, sí hubieron 3 camiones que no pudimos sacarlos, se quemaron completamente. Gracias al trabajo de bomberos se evitó una propagación mayor a otros recintos y se logró controlar, aunque por estos momentos todavía hay algunas unidades trabajando en ese sector de San Bernardo. Seguimos en la comuna.
para contar ahora sí de un procedimiento que ocurrió en horas de la tarde de ayer, donde un vigilante de un Serviestado murió producto de un disparo que le ocasionó un delincuente a eso de las 3 de la tarde. Llegó esta persona con la intención de robar la bóveda, pero de un momento a otro disparó al vigilante de este recinto bancario y quien más tarde tuvo que ser trasladado hasta el hospital parroquial, pero ingresó fallecido. Se está indagando las causas exactas, lo que motivó esta situación, este disparo que generó mucho pánico y también mucha preocupación entre las propias personas que a esa hora estaban realizando trámites. Tampoco se explicaban por qué había pasado esa situación, pero las propias personas que estaban en ese lugar, los testigos, siguieron al agresor. Incluso este agresor llegó hasta Cayo Higgins, intentó esconderse más adelante en un recinto comercial, pero fue linchado. Esta persona fue golpeada por algunos testigos y esta misma persona se disparó y actualmente se encuentra hospitalizado luego de ser trasladado a un recinto asistencial. Se espera que durante esta jornada se pueda realizar el control de detención. Eso sí, todo depende de cómo está su estado de salud. Y se trata de un ex mirista que estuvo participando en años de los 80. También incluso fue condenado en Brasil por un secuestro y que entonces participó en este homicidio ahí ocurrido en la comuna de San Bernardo. Vamos a revisar algunas declaraciones en torno a este caso policial. Ingresa un individuo premunido de un armamento particular, una pistola, el cual mantiene una discusión con el guardia de la sucursal y posteriormente a ello esta persona es amenazada e intimidada para poner su actitud por parte del vigilante de la sucursal. Ante esta situación, el agresor le dispara dándole fallecimiento en el mismo lugar. Es detenido posteriormente por personas civiles y Carabineros luego procede también a su detención. Todo será parte de la investigación para esclarecer entonces las circunstancias en cómo ocurrió este hecho, pero que lamentablemente deja a este hombre fallecido ahí en la comuna de San Bernardo. Y terminamos las informaciones policiales con un incendio y una explosión que ocurrió en un departamento en la comuna de Las Condes. Todo esto ocurrió en horas de la noche de ayer, cuando de un momento a otro esta explosión causó fuerte ruido y que causó la preocupación entre los vecinos. Bomberos llegó hasta el domicilio que está ubicado en la intersección de los Militares con los Barbechos y en ese sector ingresaron hasta el piso número 10. Allí estuvieron trabajando en este departamento, se percataron que había fuego en el lugar, incluso un fuerte olor a gas, y por esta situación hubo una persona quien resultó lesionada. Tuvo algunas heridas y quemaduras en sus extremidades, por lo que fue trasladada a un recinto asistencial y se indaga las causas de esta emergencia, aunque alguna falla en el calefón de este departamento podría ser una de las razones que originó esta fuerte explosión en este departamento de la comuna de Las Condes. Vamos a revisar algunas declaraciones en torno a esta situación. Sí, cuando llegamos había fuego en logia, la cual fue controlada por bomberos con un civil lesionado, el cual fue trasladado por ambulancia. Espantosa la explosión y abro la puerta de mi dormitorio porque mi hijo me gritaba y resulta de que todos los espejos que tengo gigantes, todo en el suelo, no teníamos por dónde pisar. Se sintió una explosión así súper fuerte, como con quebrazón, parecía un choque, pero al final después empezaron a gritar incendio y empezamos a evacuar el edificio en tranquilidad. No hubo problema para bajar, toda la gente bajó tranquila, nadie corriendo. Así que estuvo bien la evacuación. Una evacuación tranquila, rescatan los vecinos, quienes la mayoría de ellos pudieron salir sin problemas, pero esta persona quien resultó lesionada, afortunadamente sí con lesiones leves tras esta explosión ahí ocurrido en este departamento de la comuna de Las Condes, Carla. Bien, Rodrigo, muchas gracias por este completo informe, con varios hechos que han marcado las últimas horas. Nos vemos, un buen día. La cantidad de pacientes hospitalizados por el COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos bordea las 400 personas. Queremos conocer más detalles sobre el tratamiento que reciben los pacientes y cómo funciona la UCI o las UCIs en estos casos. Para esto tomamos contacto con el doctor Tomás Rieira, el jefe del Centro de Pacientes Críticos de la Clínica Las Condes y presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto y muy buenos días.
Buenos días, Carla. A ver, ¿quiénes son los pacientes que llegan a esta unidad de cuidados intensivos, que entiendo es la que trata a los pacientes que están más graves, ¿no? Muchas veces hay confusión entre la UCI y la UTI. Sí, así es. A ver, normalmente en Chile o en todo el mundo tenemos unidades de paciente crítico. Las unidades de paciente crítico se dividen entre los pacientes más graves, lo que se llama la unidad de cuidados intensivos o la UCI, y los pacientes que están un poquito menos graves, pero que requieren monitorización, que son los pacientes que están en intermedio, lo que se llama la UTI, por decirlo así. Ya. Lo que ha pasado ahora, un poco para complementar, doctor. Dime. La UCI o unidad de cuidados intensivos es lo más grave. Lo que ha pasado ahora en este tiempo es que muchas camas de intermedio o UTI se han transformado en camas de intensivo. Por ejemplo, en Magallanes normalmente tienen 6 camas de cuidados intensivos y 12 camas de cuidados intermedios. Y hoy en día las 24 camas son de cuidados intensivos con 21 pacientes en ventilación mecánica. Doctor, y esto responde, me imagino, a la pandemia de coronavirus que estamos viviendo, de los casos infectados que tenemos o del desarrollo que se conoce hasta ahora de la enfermedad. ¿Cuánto se va a requerir que la gente termine en esta unidad de cuidados intensivos efectivamente? Sí, una súper buena pregunta. Ojalá tuviéramos una respuesta contundente para eso. Las proyecciones han ido cambiando en la medida que se han tomado las medidas de aislamiento por parte del gobierno y de la población, digamos. Pensábamos que la curva iba a ser mucho más rápida en saturar las unidades, pero gracias a todas las medidas, gracias a la conciencia de las personas, de la mayoría de las personas lamentablemente, no de todo, la curva ha estado tranquila hasta ahora. Nosotros de cualquier forma sabemos y esperamos que las unidades van a tender a irse llenando progresivamente en la medida que pasen los días, probablemente hacia fines de abril, hacia principios de mayo, pero no lo sabemos con certeza. Doctor, con la cantidad de casos que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo, uno se empieza a preguntar cuáles son los criterios para que alguien vaya a la UCI y en qué consiste el tratamiento que ahí se hace, cómo se le da en el fondo la asistencia a las personas que requieren este cuidado intensivo. Entiendo que ahí es donde se usan los que ahora son tan protagónicos, ¿no? Los ventiladores mecánicos. Sí, qué bueno que nos preguntes esto. Es bueno explicarle a la gente que cuando alguien está en la UCI, o sea, en cuidados intensivos, normalmente por la gravedad que tiene, está en este coma inducido que llama la gente, y no es capaz de hacer todas las cosas que normalmente hacemos. Piensa que uno normalmente tose, limpia su vía aérea, todas sus necesidades las hace independientemente. Un paciente que está en la UCI, en intensivo, hay que asesorarle su ventilación, hay que respirar por él, hay que alimentarlo por él, hay que limpiarlo por él, hay que llenarlo de dispositivos, sondas nasogástricas, catéteres, sondas urinarias, etcétera. Y todas esas cosas hay que cuidarlas. Hay que cuidar la piel, la dentadura, los ojos. Todo esto lo hace personal súper especializado, que es lo más importante en la unidad de cuidado intensivo, más que el ventilador, por decirlo así, que son enfermeras, técnicos paramédicos, kinesiólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, médicos, etcétera. Doctor, y eso todo es una ese UTI, equipo... digamos. Es un conjunto de personas, perdóname. Sí, dime. no, es que ayer leíamos en uno de los diarios de circulación nacional, hablaban también de cómo ese equipo está súper expuesto al momento de intubar al paciente, por ejemplo, la cercanía que hay que tener, la posibilidad de que haya secreciones ahí, también el trabajo que se hace con estos pacientes que son los más críticos, me imagino que es uno de los más riesgosos para los equipos médicos. Así es, Carla, tenemos un tema súper importante ahí, este virus, que hemos ido conociendo ya bastante en Chile, genera lo que llamamos aerosol. Cuando hay procedimientos que involucran la vía aérea, conectarlo al ventilador, intubarlo, que llamamos nosotros, o hacer fibrobroncoscopías o distintas cosas, se liberan aerosoles que flotan en el aire y son rápidamente inhalados por el personal de salud con alto riesgo. Por eso las medidas de protección del personal son claves, que estén disponibles y que el personal se eduque correctamente en su uso. Doctor, hablando de los ventiladores mecánicos, se está haciendo todo un esfuerzo por ir trayendo, para ir cumpliendo con esta demanda que va a ir aumentando en los próximos días. Se dice que actualmente hay 553 que están disponibles para personas que lo requieran. Y también se están haciendo esfuerzos por reconvertir
por crear nuevos ventiladores, hay todo un trabajo también con las universidades, pero ayer yo leía que no es llegar e instalar un ventilador como una especie de bombín. Esto tiene parámetros muy específicos, se adaptan a las necesidades de cada paciente. Uno ni siquiera lo piensa, pero cada pulmón es distinto en qué tan rígido puede ser, en qué tan flexible, por lo tanto es un trabajo como de joyería. ¿Usted ve posible que se puedan ir reconvirtiendo o que se puedan crear nuevos ventiladores en corto tiempo? Sí, súper buena pregunta, Carla. Efectivamente, la ventilación mecánica es mucho más que meter aire como un bombín a los pacientes. Nosotros como intensivistas estudiamos esto por años para hacerlo bien, porque en términos súper técnicos, 2 segundos, uno normalmente respira a presión negativa, uno genera un vacío ahora mismo y entra aire. El ventilador mecánico insufla aire a presión positiva, lo de que por sí ya produce daño. Por eso es clave hacerlo bien. Mayor razón cuando el paciente tiene pulmones dañados. El ventilador mecánico, tenemos que setearle una serie de parámetros que tienen que ver con la presión exacta, el volumen exacto, el tiempo inspiratorio respecto al tiempo en que botamos el aire. Fijamos también las presiones que deben estar todo el tiempo en el sistema. Es bien complejo, pero decirte que efectivamente el Ministerio de Salud, la sociedad intensiva que dirigimos, estamos trabajando súper fuerte en reconvertir equipos, que se puede hacer equipos antiguos, en apoyar a las universidades y una serie de centros en crear prototipos que puedan validarse. La Corfo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud están trabajando súper fuerte, el Ministerio de Ciencias, perdón, también, en lograr tener un prototipo chileno que cumpla los requerimientos básicos que necesitamos para ventilar a estos pacientes. Ya, ¿usted lo ve posible entonces? ¿Ve que es un escenario factible para ir haciéndole frente a esta pandemia? Yo creo que tenemos mucha esperanza puesta también, y con razón. Hay más de 30 equipos técnicos, ingenieros, médicos, trabajando en prototipos, que evidentemente hay una secuencia de uso. Los ventiladores tradicionales, después serán los ventiladores viejos, después serán las máquinas de anestesia, y después vendrán los prototipos, ¿te fijas? Pero lo importante es que toda persona que requiera ventilación mecánica, que tenga recuperabilidad, no tenga acceso a la atención de este equipo, digamos, y lo queremos asegurar y lo estamos haciendo así con el MinSal y como sociedad intensiva. Doctor, ¿estos ventiladores mecánicos es algo diferente al proveer de oxígeno a los pacientes, verdad? Porque ayer veía también a alguna experta que decía son súper necesarios los ventiladores, van a requerirse cada vez más a raíz de la mayor cantidad de casos que vamos a ir teniendo de coronavirus, pero decía el que debiese estar como en la primera línea de la necesidad es el oxígeno, porque va a haber pacientes que van a necesitar de ese insumo mucho más que los ventiladores. ¿Es así? ¿Es diferente el procedimiento? Sí, no, muy bien. A ver, vamos del principio. Normalmente, si yo tomo un cubito de aire acá, hacemos un cubo de aire, un quinto, o sea, el 21%, no sé si se entiende, es oxígeno. Perfecto. El resto no es oxígeno. Así vivimos todos los seres en esta tierra, digamos. El oxígeno implica aumentar ese porcentaje de oxígeno y lo podemos dar por naricera o lo podemos dar por mascarilla. Eso es dar oxígeno. Otra cosa es dar este mismo oxígeno suplementario asociado a una presión, al bombín que hablábamos antes. Y esto se hace mediante una interfase que puede ser pegada a la cara o bien a través de un tubo que va al pulmón, a la tráquea, y que mete este exceso de oxígeno asociado a una presión para ayudar a inflar los pulmones que están más rígidos. Es una secuencia de procedimientos. Primero oxígeno solo y después oxígeno con presión cuando el paciente está más grave. Perfecto, queda clara ahí la diferencia. Doctor, lo he escuchado atentamente respecto de los pacientes que necesitan ser intubados, donde hay que, en el fondo, suplir una serie de acciones que no pueden hacer de forma normal por la gravedad que tienen. Y rápidamente me pregunto cómo quedan los pacientes que pasan por una unidad de cuidados intensivos cuando ya logran recuperarse. No sé si hay estadística de cuánto tiempo podría estar un paciente con coronavirus en esta unidad, si depende demasiado de las características personales de cada uno. ¿Y cómo es la recuperación? Porque debe ser súper traumático para el cuerpo el tener que someterse a todo este soporte externo y luego como retomar la funcionalidad normal, ¿no? Sí. Súper atingente la pregunta porque es un tema que nos dedicamos con mucha fuerza. Primero decir que es una enfermedad muy desagradable en el sentido que el enfermo está solo, ¿no es cierto? Porque asumimos que su familia está infectada también o se puede infectar si entran a acompañarlo. Por lo tanto, primero como enfermedad, aparte de grave que hablábamos, es muy sola. Lo segundo es, como tú dices,
Los pacientes están en promedio 14 días conectados a todas estas máquinas. Después está todo el periodo de lograr despertar, recuperarse, volver a caminar, volver a comer solo. En total es como un mes y medio en volver a la normalidad. Sin embargo, sabemos que los pacientes que se recuperan, cuando son bien acompañados, pueden recuperar todas sus facultades, toda su parte intelectual, toda su parte muscular y volver a sus actividades normales al cabo de 1 a 2 meses. ¿El tiempo que uno permanece en una unidad de cuidados intensivos es muy relativo? Es relativo, es una enfermedad que hemos conocido, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de conocerla primero en Europa y ahora nosotros directamente. En general es una enfermedad larga, Cuando uno tiene una neumonía, por ejemplo, por una bacteria común, generalmente está 5 o 7 días en ventilación mecánica. Esta enfermedad son 14 días al menos en ventilación mecánica, más el tiempo para después recuperar todo lo que tú comentabas anteriormente. Hacer notar a propósito de esto, Carla, perdona que lo meta el tema, todo este tema de los adultos mayores o adultos averiados. Cuando hablan de el no acceso a la ventilación, no es así, ¿eh? Tiene que ver más bien con la proporcionalidad o la capacidad de alguien de 90 años, para extremarlo, que está postrado en su casa, de resistir 14 días de ventilación mecánica. Qué interesante esto. Usted que a veces tiene que ver con adecuación. Perdón, entonces usted dice que más que la decisión ética a la que se han tenido que someter en países como Italia, por ejemplo, donde se decía, bueno, frente a una persona más vieja y una persona joven, voy a atender a la joven porque tiene más posibilidades de sobrevivir, más que un tema etario, usted dice que tiene que ver con la capacidad del cuerpo de soportar lo que significa una terapia de este tipo. Sí, yo quiero hacer el punto que efectivamente nos podríamos ver enfrentados, Dios no quiera, a un triage, a tener que decidir si se satura completamente el sistema. Esperamos con toda fuerza no llegar a eso. Yo quiero poner el punto que la gente también comprenda que aquí no hay una selección negativa hacia los adultos mayores. Tiene que ver con adecuar el tratamiento a quien sabemos que es capaz de resistir un mes de maratón, de correr, de estar sobre un esfuerzo tremendo para poder sobrevivir a lo que está pasando. Hay personas que sabemos no son capaces fisiológicamente de lograr eso. Doctor, recién hablábamos de la posibilidad de que lleguen más ventiladores mecánicos, que se reconviertan algunos, incluso que se están estudiando estos prototipos y podríamos tener ahí humo blanco en algún momento. ¿Va a haber, hay hoy día y va a haber personal suficiente? Yo me imagino que el grado de expertise que tienen los médicos y todo el equipo que trabaja en torno a un paciente crítico debe ser súper alto y en una enfermedad como esta debe ser bien específico. ¿Cómo estamos con esa dotación? Ese es el tema clave, ¿cierto? Más que el equipo probablemente. Estamos tratando de... Es como cuando la gente que trabaja en intermedio, no en intensivo, ha tenido que aprender a marcha forzada cómo se tratan estos pacientes más críticos, ¿no es cierto? Y hemos tenido también que rediseñar estructuras. Por ejemplo, si un médico intensivista normalmente atiende 6 pacientes, ahora va a tener que atender 20, supervisando a otros doctores menos expertos. Igual para enfermería, igual para kinesiología, o sea... Para situaciones inhabituales, medidas inhabituales. Hemos capacitado junto con el MILSAL probablemente a más de 50.000 personas directamente y a través de descargas de todos los tutoriales que hemos creado, más de 100.000, tratando de entregar estas competencias que evidentemente no certifican a nadie, pero apoyan el mejor cuidado del paciente. Doctor, le queremos agradecer esta entrevista, súper claro, y bueno, nunca está de más agradecer a través suyo a todo el equipo y todos los equipos médicos, todos los profesionales de la salud que están trabajando, que están exponiendo su vida, que están exponiendo a sus familias también. Si nos enfermamos vamos a estar en sus manos, así que evidentemente se agradece muchísimo lo que están haciendo. Que tenga un excelente día, nos vemos. Muy bien, enviar mucha fuerza a todos los equipos de salud de todo Chile, ¿eh? Mucha fuerza y estamos disponibles cuando sea necesario. Que le vaya muy bien, gracias. Gracias. Bien, preste atención también porque esta es una buena iniciativa. Santiago Te Cuida es el nombre del programa que la municipalidad de esa comuna y Automóvil Club de Chile han implementado para llevar a domicilio de forma gratuita medicamentos, también alimentos a adultos mayores en estos tiempos de cuarentena. Está hablando el alcalde y estamos en contacto con Dani Linares. Dani. Ya de rodilla en términos económicos y ahora nos vino a pegar una estocada más la pandemia y frente a eso los canales de la municipalidad están abiertos, nuestro Víctor Manuel, Amunatic 980, que los vecinos ya lo conocen, en el portal web de la municipalidad está toda la información para los que quieran acceder a ello, el 820-3011, que es un teléfono gratuito, también está habilitado, importante que se inscriban.
porque da lo mismo que hayan estado inscritos, que tengan ficha de protección social o no. La idea es ayudarnos entre todos. Y en esa empatía y esa solidaridad es que agradecemos muy especialmente este gesto del Automóvil Club de ponernos 5 automóviles a disposición con sus conductores. ¿Por cuánto periodo, cuál es el periodo en el cual se va a extender esta ayuda? Nosotros vamos a estar durante toda la pandemia. Esta es una situación que no se va a solucionar una vez que esté controlado el contagio, sino que va a Es un trabajo conjunto de la Municipalidad de Santiago con el Automóvil Club de Chile. Ahí están algunos de los vehículos que van a ser parte de esta labor de coordinación. Es parte de la reconversión de giros de algunas empresas que han debido saber acomodarse a esta situación. Y claro, Automóvil Club de Chile, que ofrece los cursos para poder aprender y sacarse finalmente la licencia de conducir, no está operativo y tiene su flota de vehículos prácticamente detenida. Pues por eso que han puesto a disposición, al menos en este plan piloto de inicio, 5 vehículos que son utilizados para estos fines, ¿no? De poder emitir una licencia de conducir con cada uno de sus 5 instructores que en este caso van a realizar labores de despacho, tanto de medicamentos como de alimentos para los vecinos de la comuna de Santiago, particularmente adultos mayores. Es el foco que se le ha querido dar en este trabajo de coordinación con el Automóvil Club de Chile y el municipio de Santiago en el marco de este plan Santiago Te Cuida, y que podría eventualmente extenderse en el caso de que tenga, por cierto, una buena aceptación aquellas. Vamos a acercarnos para ver si podemos conversar con el gerente de Automóvil Club de Chile. Si nos da un segundo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Esta labor en la cual finalmente se coordinan con el municipio de Santiago, yo decía, de alguna manera reconvierten, ¿no?, los vehículos que tenían parados para poder colaborar con esta pandemia, ¿no? Así es. Bueno, nosotros nos acogimos al llamado que han hecho distintas autoridades de gobierno y creemos que la crisis del coronavirus la vamos a sobrellevar si es que todos colaboramos. Y en ese sentido, cuando vimos que nuestros autos estaban parados, porque muchos de nuestros alumnos no podían hacer clases por la pandemia, decidimos ponernos en contacto con uno de los municipios en donde está nuestra escuela y llegamos a un acuerdo con la municipalidad de colaboración. Entonces hoy día, desde ayer, nuestros autos están colaborando con distintas actividades que necesita el municipio para ir en ayuda de los adultos mayores con entrega de medicamentos y alimentos. Son 5 vehículos inicialmente, pero esto se podía extender, entiendo. Hay un proceso de evaluación, también de adaptación del trabajo de ustedes a lo que hace el municipio. Exactamente, son 5 vehículos inicialmente. La idea es evaluar esta primera semana de servicio, pero mientras nuestros autos estén detenidos, la idea de nuestra compañía es ponerlo a disposición de la municipalidad para aportarles en el desarrollo de esta pandemia. Los conductores son los instructores de la escuela, ellos son los que operan estos vehículos, y más o menos cuánto funciona en la jornada de trabajo que tenían habitualmente. Sí, los conductores de los vehículos son nuestros propios instructores, porque nosotros decidimos seguirles dando trabajo, y la jornada de trabajo que establecimos en un principio es de 10 de la mañana hasta 5 de la tarde, pero la jornada en verdad es a evaluación y es a requerimiento de la municipalidad. Lo importante para nosotros es que nuestros instructores estén en condiciones seguras realizando esta función, por supuesto. ¿Es traslado de medicamentos y alimentos, al menos en esta primera etapa, o se podría extender a otros elementos que requieran tanto los vecinos como el municipio? Traslado de medicamentos, alimentos, y ayer también estuvieron trasladando a personal médico de la municipalidad. O sea, fueron con doctores, con enfermeros a visitar a adultos mayores a sus casas. Muchas gracias. Escuchamos también un poquito al alcalde, si se acerca por acá. Muchas gracias, alcalde. Ese, lo decía, conversamos con el gerente de Automóvil Club de Chile sobre, de alguna manera, una colaboración, una reconversión de la empresa en el caso de ellos y también en el caso del municipio, que colabora para poder atender a la población de riesgo, particularmente en adultos mayores. En estos momentos de crisis aflora lo mejor, y aquí la empresa privada, en este caso Automóvil Club de Chile, puso a disposición estos 5 vehículos de su escuela de conductores más los 5 choferes para que nos ayuden a ¿qué? A llevar las cajas de alimentos, a llevar medicamentos, a ir a visitar, a acompañar a los adultos mayores que lo están pasando tan mal con esta pandemia y que ya venían mal con el estallido social, que muchos de ellos que trabajaban en la calle se habían visto impedidos de poder hacerlo. Alcalde, son 5 vehículos, pero esto se suma también a la flota que ya cuenta el municipio, ¿no?, que utilizan de seguridad ciudadana, pero que también se está utilizando para repartir también alimentos. Y nosotros tenemos distintas reparticiones que ahora no están funcionando en la municipalidad, por ejemplo, los talleres que tenían vehículos asignados, cultura que tenía vehículos asignados, como todo eso está cerrado,
dispusimos que todos los automóviles, que en total suman 18 más estos 5, se dediquen únicamente a atender a nuestra población postrada, a los adultos mayores, se pongan a disposición de salud, lleven las cajas de alimentos, los medicamentos, vayan a vacunar o incluso a hacer acompañamiento. Hay mucho adulto mayor que lleva 3 semanas encerrado en su casa sin ver a nadie y eso genera ansiedad, genera estrés y lo estamos yendo a ver con psicólogos y especialistas. Alcalde, lo último, hoy es inminente un cambio en las cuarentenas en el país, así lo anunciaba la autoridad sanitaria. ¿Usted pretende al menos que en Santiago, el lado norte, se mantenga en esta condición de cuarentena ya una vez que se haya liberado el sector sur de la comuna desde Mata hacia allá? Si nosotros entendemos que Santiago está ante un triste récord, somos la comuna de la metropolitana con más contagiados y frente a ese dato duro y las conversaciones que hemos tenido con la autoridad sanitaria, es muy probable que Santiago se mantenga en este 60% en cuarentena total y nosotros ciertamente que lo apoyamos. Y el llamado al sector sur es que no están en Chipre Libre, que se cuiden. Yo ayer estuve en la mañana, se veía bastante bien, pero en la tarde parecía que no estuviéramos con una pandemia que nos está acechando. El llamado a quedarse en la casa, a los niños a quedarse en la casa, a salir lo menos posible, porque así es la única forma que le vamos a ganar al coronavirus. Al matadero, a los persas, se va con mascarilla, con guantes, cuando lleguen a la casa un buen lavado de manos, quizás cambiarse la ropa es fundamental. Sandy, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Nos despedimos con la imagen de los vehículos, los conductores también ahí, que van a estar a disposición del municipio de Santiago entonces durante toda esta semana para poder entregar medicamentos, alimentos, particularmente a la población de mayor riesgo, ¿no?, que tiene las dificultades con el coronavirus, que es la población de adultos mayores aquí en la comuna de Santiago. Bien, pues buena iniciativa. Tal vez de las buenas cosas que ha traído esta pandemia, Dani, es también ingeniárselas con nuevas ideas para ir a ayuda de las personas y en este caso nos alegramos de que sea también para los adultos mayores. Que tengas un buen día. Gracias al alcalde también. Nos vemos. Bien, con esta información, cuando faltan 2 minutos para las 8 de la mañana, nos vamos a una pausa cortita. Estamos de vuelta de inmediato aquí en 24 AM. El tiempo. 8 de la mañana, casi con 2 minutos, ya estamos con Iván Torres para saber cómo va a estar el tiempo el día de hoy. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buen día. Una mañana fría, tal vez por el momento la más fría del año. 6.9 fue la mínima acá en Santiago, pero en Tiltil 5.5 y al contrario, obviamente, el sector de la precordillera 15 grados. Qué frío en Tiltil. Y 15 grados en la precordillera porque hay viento del este, raco, por eso esperamos hoy día una temperatura alta acá en la región metropolitana que va a fluctuar entre los 26 y los 29 y los 28 grados. Vamos de inmediato a revisar el tiempo para el día de hoy. Estamos en presencia todavía de altas presiones, sin embargo, en el océano, frente a la región de los lagos, se ve un sistema frontal bastante interesante. ¿Por qué digo interesante? Porque va a dejar precipitación a contar de esta noche justamente en esta región. Y va a permanecer con precipitaciones hasta por lo menos el día viernes acá en la región de los lagos. No van a ser continuas, pero sí va a estar presente con precipitación a contar de esta noche y por supuesto miércoles, jueves e incluso el día viernes con chubascos en toda esta área de la región sur del país que obviamente necesita mucha agua. Veamos detalle del pronóstico de inmediato para este día martes. Tenemos 7.5, está parcial y se va a mantener con cielo parcial, incluso a rato despejado y una máxima en el centro de Santiago de 27 grados, en el sector poniente 26 grados y en el sector más alto esperamos hasta 28 grados. Detalle del pronóstico para todo el país. La zona norte esperamos que despeje Arica, también Iquique, Antofagasta con 19 grados, Copiapó va a quedar parcial, La Serena está nublada y algo de niebla en algunos sectores, esperamos que quede parcial con 20 grados. En la zona central, Valparaíso va a despejar con 20 grados, Rancagua parcial, también Talca, Chillán y Concepción. Hago hincapié que en la mañana hay abundantes nubes en estas regiones, pero finalmente queda con nubes parciales. Máxima bastante grata en Chillán con 24 grados. La región de la Araucanía no tiene lluvias hasta el viernes. El viernes comienza la lluvia en la Araucanía. Hoy día va a despejar con 20 grados. Valdivia también está nublado, pero despeja. En Osorno, cielo nublado, en Puerto Montt chubascos en la noche y en Quillón con 15 grados, precipitaciones ya en horas de la tarde. Un poquito más al sur, la región de Aysén, con precipitaciones a fines del día, con 13 grados, también Chile Chico. En Puerto Natales nublado, Punta Arenas también y Puerto Williams con una máxima de 8 grados, sin lluvia, eso sí, viento moderado, hasta los 40, 60 kilómetros por hora. Detalle del pronóstico para los próximos días. Llegan las nubes acá en la capital. A pesar de las nubes, las temperaturas van a estar bastante gratas. Mañana, parcial a ratos nublado con 25 grados. El día jueves muy nuboso, incluso algunos quiebres ocasionales de las nubes con 26 grados. El día viernes despeja, vuelven las nubes el día sábado y el domingo se cubre en Santiago con 26 grados.
Respecto a las mínimas, hoy en la excepción, como hay nubes en la noche y en la madrugada, esperamos que las mínimas estén entre los 10 y los 12 grados. Hoy 27 grados en Santiago y va a estar con nubes parciales la capital. Bien, Iván, muchas gracias por este pronóstico. Que te vaya bien. Buen día. Buen día. Vamos a otras noticias. El Ministerio Público abrió una investigación para dilucidar responsabilidades y si hay delitos en las denuncias de viajes en aeronaves a balnearios del país, principalmente a Cachagua. La Dirección General de Aeronáutica Civil también tiene en marcha una investigación con al menos 2 viajes que podrían no haber contado con las autorizaciones sanitarias. A continuación les vamos a contar cómo fueron esos vuelos, quiénes los protagonizaron y sus versiones también de lo ocurrido. Tenemos denuncia, efectivamente. El vuelo no tenía por objeto trasladarme a mi casa de playa. Ya que sea que lo hayan hecho por vía terrestre o vía aérea, se lo voy a decir fuerte y claro. Fue un vuelo autorizado. Cuando el mundo se mantiene en alerta y todos piden colaboración, hay actos que para muchos pueden resultar fuera de lugar, como el romper una cuarentena obligatoria en tiempos de pandemia. La semana pasada hubo un rechazo transversal cuando desde la Intendencia informaron que habían denuncias de personas que salieron vía aérea rumbo a la costa, justo antes de que comenzara a regir la medida del cordón sanitario en los 14 puntos de salida de Santiago. Hemos establecido las investigaciones correspondientes. Pero, ¿quiénes incumplieron los reiterados llamados de las autoridades de no ir a las segundas viviendas? 24 Horas tuvo acceso a 2 planes de vuelo, uno de ellos correspondiente al martes 7 del presente mes. El helicóptero marca Robinson modelo R66 partió desde el aeródromo de Vitacura, piloteado por Aníbal Tejos rumbo a Cachagua. El vuelo duró 45 minutos exactos. A bordo iba el empresario José Manuel Urenda, dueño de la aeronave. Entregó su versión a 24 Horas. Había autorización para volar, entonces todavía no entiendo qué puede haber violado. Porque lo que se persigue, yo creo que como objetivo principal es que la gente no se traslade a su segunda vivienda, pero traslade en el sentido que se queda alojada y a vivir unos días, ¿entiendes? Que no fue el caso. En paralelo nos comunicamos con Aníbal Tejos, trabajador de Urenda, piloto con vasta experiencia en el mundo de la aeronáutica. Su currículum lo demuestra, es exteniente de la FACH. Averigüe con las autoridades correspondientes, señor. El otro plan de vuelo del aeródromo de Vitacura tuvo el mismo destino, el exclusivo balneario de Cachagua. Este fue el 6 de abril y se trató de un vuelo comercial. Aeronave marca Augusta Aerospace Filadelfia. Esta aparece a nombre de la empresa Rotortech. Nos comunicamos con ellos y esta fue su respuesta. El vuelo que me pregunta, nosotros no tenemos registros de vuelos de ese helicóptero, ya que el helicóptero se vendió a la empresa Alfa 3 a principios de febrero de este año, en donde ellos tomaron la responsabilidad ante el uso y la operación de ese helicóptero. Esto es conforme a un contrato que firmamos ante el notario público. La información era efectiva de acuerdo a los contratos de venta que tuvimos acceso. Entonces, ahora los propietarios son Alfa 3, es una empresa de transporte VIP. Nos acercamos hasta ellos y no quisieron darnos una respuesta. El piloto a cargo de este vuelo comercial fue Cristian Cofré Tromer, ex oficial de Carabineros. Tampoco quiso dar una respuesta en cámara. Los vecinos de Cachagua dicen que hay un abuso y poca consideración con ellos por parte de quienes decidieron romper las cuarentenas para viajar a la zona. Correcto, pero si la persona es disciplinada, es un problema cultural, se queda en casa, no habría problema. Malísimo, no debería ser. No, porque al contrario, porque son ellos los que están trayendo toda acá la pandemia, todo el contagio. Tanto este como el otro vuelo se realizaron cuando existía cuarentena total en Vitacura. La Fiscalía Oriente abrió una investigación de oficio por infringir la norma. No pernocté en la zona, estuve un rato y me volví a Santiago. Eso lo sabe la DGAC. Fue un vuelo de algunas horas. Pasé por arriba de algunas instalaciones de compañía a ver si estaban funcionando, un centro de distribución, unas cosas así. El vuelo fue autorizado, consultamos si había, yo le digo barrera, pero esto sanitaria, ya.
El vuelo tenía 8 destinos, o sea, íbamos a ver cosas previas. Pasamos por la zona, bajamos a una zona que no había cuarentena. Este vuelo corresponde a septiembre del año pasado. Fue en la casa del empresario. Durante esta jornada fuimos hasta el exclusivo sector de la región de Valparaíso. Efectivamente, no está el helicóptero. Urenda asegura que solo fue por un rato a realizar algunos trámites durante el día, pero no a quedarse en su otra residencia. Información se procederá a verificar si los pasajeros y pilotos contaban con los salvoconductos y con autorizaciones de la autoridad correspondiente para efectuar dichos traslados. Habla de inocencia y que no infringió ninguna regla al contar con los permisos. Se defiende. Sin embargo, desde el gobierno anunciaron acciones judiciales al aseverar que nadie está sobre la ley. También hubo un tercer vuelo correspondiente al 10 de abril. Lo habría hecho el empresario automotriz Cristóbal Kaufmann, también a Cachagua. Él habría hecho una autodenuncia ante la Seremi de Salud de Valparaíso, donde aseguró que fue a su segunda vivienda porque en su edificio había una persona contagiada. Bien, hay un sumario sanitario, un curso que está realizando la autoridad sanitaria, y además quiero informar que nosotros como Ministerio del Interior hemos hecho una denuncia al Ministerio Público para que realice una investigación al respecto y determine si efectivamente hay delitos en... La Dirección de Aeronáutica Civil informó a través de un comunicado está recopilando antecedentes y que 2 vuelos podrían haber incurrido en eventuales infracciones por permisos sanitarios. Por ahora, ambos casos están siendo investigados y próximamente habrá un resultado que dirá con certeza si los responsables de los vuelos sufrirán el rigor de la ley. Ahora. Bien, una información que ha ocurrido hace solo algunos instantes. Gente que nos ve en la zona norte de nuestro país nos reporta un sismo que se ha sentido hace algunos instantes en las cercanías de El Salvador, a 53 kilómetros al norte de El Salvador. Esto fue a las 8 de la mañana con 4 minutos, son las 8 con 12, por eso les digo que fue hace muy poquito y fue de una magnitud 5.3 grados con una profundidad de 53 kilómetros. Es un sismo que ya muchos comentan a través de redes sociales. Se sintió también, por ejemplo, en Taltal y en otros lugares de la región de Atacama, pero no ha pasado a mayores. Como les digo, es de intensidad 5.3. El centro sismológico, de hecho, lo ha fijado de esa forma. Por ahora no se ha corregido esa intensidad y hasta este momento no se reportan daños ni materiales ni tampoco afectación a la vida de las personas. Vamos a estar bien pendientes en todo caso al balance final. Siempre hay correcciones en estos sismos, lo sabemos, pero ha sido de mediana intensidad y no ha tenido hasta ahora consecuencias que conozcamos, pero ahí está el detalle en su pantalla. Bien, vamos a la polémica que se instaló en La Pintana, esto luego de que un centro de recreación fuera clausurado tras ser utilizado para realizar un culto religioso durante 15 días. Reuniones evangélicas que fueron lideradas por el polémico pastor Ricardo Cid, el mismo que en el año 2007 aseguró que tenía la capacidad de hacer llover oro y que en el 2015 recibió una condena por abuso sexual contra un menor de edad. El controvertido pastor conversó con 24 horas. Realizó un culto, esto en Calama, de Puente Alto, y en la comuna de La Pintana, culto evangélico en San Pedro de la Paz. Y la lista podría seguir pese al llamado de las autoridades y al creciente número de víctimas por coronavirus. Las reuniones religiosas han continuado en nuestro país. Las puertas abiertas a cultos y a fervientes seguidores, la mayoría de ellos evangélicos. El último caso, liderado por un pastor reconocido en innumerables episodios por sus polémicas. Oro, oro, oro para todos ustedes, para todos los que están aquí. Oro, oro para todos los que están... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oro, Roxana! ¡Oro! ¡Oh, Gloria! ¡Ah! Lo conocimos hace 17 años cuando supuestamente logró que lloviera oro en sus reuniones de calle Coquimbo con San Diego. Años después, en este ambiente frente al Palacio de la Moneda, se defendió de las acusaciones de abuso sexual en su contra. Oiga, ¿pero disparó contra la moneda? No contra la moneda. ¿Contra quién disparó? Contra mí.
Ricardo Cid Castro, mediático, pastor y líder religioso, volvió al debate público ahora por animar cultos evangélicos en plena pandemia. Un centro de eventos en La Pintana arrendado para recibir a su iglesia Impacto de Dios, donde más de 40 personas participaron en diversas ceremonias durante 3 semanas. Este lunes, la inmobiliaria que arrendó el lugar fue multada y el espacio de reunión clausurado. El dueño de este terreno es una inmobiliaria que está en Providencia. Además, hoy día en la tarde vamos a proceder a querellarnos contra el pastor. Habían hartos autos aquí, hartos. Los 3 días, porque los 3 días yo paso por aquí. Y deben haber sido unos 30 autos. Hay mucha gente de pensamiento anárquico, que no obedecen a nadie, que no se sujetan a nadie, que ellos son, digamos, señores de la iglesia. Y es en esta crisis sanitaria en donde han emergido figuras controvertidas como la de Javier Soto o la del pastor Cid, quien pese a ser condenado en 2015 por abuso sexual contra un menor de edad, mantiene una red de fieles. La querella de la alcaldesa no cayó a este líder evangélico que entregó su opinión a 24 horas por la polémica que protagoniza. Lo lamento por la señora alcaldesa, pero sí le pido disculpas por el disgusto que siente. Pero cerrar una iglesia es cerrar la fe de la gente. Hay que recordar que la gente mayor no tienen todos esos celulares. Hay gente que está abandonada. Un obstáculo que llevó a Cid a realizar cultos evangélicos masivos sin respetar medidas sanitarias ni distancias sociales. Pese a eso, el pastor dice que su comunidad no está contagiada. Sabemos que esto es peligroso. Sabemos que hay una epidemia. Pero confiamos nosotros en Cristo. Y no tengo el coronavirus porque yo tengo mucha fe. Y la gente que estaba conmigo ayer, ninguno tenía tampoco el coronavirus. Y que lo revisen a cada uno, ninguno lo tiene. Esta realidad, lógicamente, hay gente que se aprovecha, hay gente que saca dividendos de esta definición de organización. Por lo tanto, hace sus cosas de acuerdo a su propio pensamiento. Atomizada por su falta de estructura, la religión evangélica en Chile ha sido noticia por los focos de contagio en diferentes zonas. La primera de ellas en San Pedro de la Paz, ahora en La Pintana, celebraciones masivas que han llevado a las autoridades a agendar reuniones con sus líderes y así tomar medidas más duras. En aquellas situaciones donde hayan personas que en forma irresponsable insistan en vulnerar las normas sanitarias, que en el caso que usted señala tiene que ver fundamentalmente con la restricción de no organizar actos con 50 o más personas, nosotros obviamente vamos a evaluar las acciones correspondientes y en este caso muy probablemente lo que vamos a hacer es presentar una denuncia penal. Y nos han confirmado que más del 90% de ellos ha suspendido la celebración de cultos en todo Chile. El llamado es a que el resto se pueda sumar, obviamente que hay un tema de cuidado de la vida y salud de las personas, que es lo más importante hoy día. Otra vez la iglesia evangélica en la polémica, cultos que son potencial foco de contagio debido a seguidores y sobre todo pastores como Ricardo Cid, que no respetan pandemias ni autoridades para celebrar ceremonias y contra toda norma impartir su palabra. Aunque te enfrentes, el Señor estará todos los días de tu vida contigo, con aquellos que tienen el Espíritu Santo, que nadie te saque del camino. Internacional. Bien, vamos a actualizar las noticias del mundo, particularmente lo que ha pasado también con el coronavirus en otras latitudes. Estamos en contacto ya con Ignacio Martirene. ¿Cómo estás, Nacho? Buen día. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, buen día para todos. Un placer saludarlos desde aquí. Vamos a partir hablando nuevamente de España y las últimas cifras brindadas por las autoridades sobre la situación del coronavirus en este país, uno de los más afectados en el mundo, donde ya se superan lamentablemente los 18.000 fallecidos por esta enfermedad, pero se mantiene, y esta es la buena noticia, el descenso en el número de contagios, o por lo menos esa tendencia a la baja que se ha dado en los últimos días y que ha sido destacada por el gobierno. El número de muertes diarias ha vuelto a aumentar ligeramente este martes, con 567 fallecidos respecto a los 517 del lunes, y el total asciende a más de 18.000, como mencionaba, 18.056 según los datos del Ministerio de Sanidad español, mientras que los contagios, como mencionaba también, mantienen su tendencia a la baja, con 3.045 nuevos casos en las últimas 24 horas, la cifra más baja, por cierto, desde el pasado 20 de marzo.
y ya suman 172.500. Esto es en lo que hace mayor hincapié el gobierno español, en ese aplanamiento de la curva de contagios del cual se viene hablando hace varios días, que avisora un mayor control más positivo en cuanto a la cantidad de personas que se infectan, y eso bueno, hace vislumbrar una salida a esta crisis sanitaria, por lo menos en un plazo no tan extenso. Además, otras 2.777 personas se han recuperado del COVID-19, un 4,3% más en 24 horas, con lo que ascienden a 67.500. Entonces, los curados, esto es un 39% del total de infectados, una cifra que también va en aumento, el número de personas recuperadas de la enfermedad. Son datos similares a los de los 2 días anteriores, y en principio son buenas noticias, según indicó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien, por cierto, se reintegró esta semana al trabajo tras haberse recuperado de coronavirus. Así, el avance de la enfermedad vuelve a marcar su mayor ralentización en España hasta la fecha, y baja por primera vez del 2% en este país. También se produjo un descenso en el incremento de los hospitalizados y principalmente de los ingresados en unidades de cuidados intensivos, algo que también ha generado gran preocupación por la saturación de los sistemas sanitarios, como ha ocurrido en gran parte del mundo. Las regiones de Madrid y de Cataluña siguen siendo las más afectadas en cuanto al número de muertes y de contagios en España por esta enfermedad. Vamos ahora a Estados Unidos. Vos, Carla, lo mencionabas más temprano. La respuesta del presidente Donald Trump ante las constantes críticas por haber actuado de manera tardía para combatir la propagación del coronavirus en este país, que es actualmente el que tiene el mayor número de personas fallecidas y también de contagios. Son 583.000 los infectados en esta nación y más de 23.000 los muertos en Estados Unidos por COVID-19. Se registraron 1.509 muertes nuevas este lunes, en las pasadas 24 horas, según los datos brindados por las autoridades, lo que lleva el total a 23.604 personas fallecidas. Esto según el último reporte de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, que realiza un relevamiento diario de los casos a nivel global. La cifra es similar a los 1.514 decesos registrados el día anterior, pero significativamente menor a los casi 2.000 del sábado, que generó gran alarma en este país y además hizo que aumentara el conteo total de las personas infectadas y también fallecidas en Estados Unidos. El presidente Trump dedicó gran parte de su punto de prensa de este lunes, está realizando una conferencia diaria para actualizar las acciones de su gobierno sobre esta pandemia y, como mencionaba, dedicó gran parte de este discurso a defenderse de los ataques, dijo, de los medios por la lenta respuesta o supuesta lenta respuesta de su gobierno, señaló, ante esta enfermedad. Además, indicó que el número de nuevos casos sigue estable y se refirió en particular a la polémica con el director del Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, quien ha sido el hombre de referencia para esta pandemia en Estados Unidos, luego de que Trump retuiteara en las últimas horas una publicación de una ex candidata al Congreso republicana pidiendo despedir a Fauci. Trump dijo que no se había ni dado cuenta de que el mensaje señalaba esa solicitud. Fauci, por cierto, también aclaró lo que dijo en una entrevista a la CNN el pasado fin de semana, donde había señalado que se habrían salvado muchas más vidas si se hubiera actuado a tiempo, y aseguró que el presidente Trump siguió las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Vamos a repasar parte de lo que decía Donald Trump en esta conferencia, criticando precisamente a quienes lo cuestionan por su actuar y su accionar respecto de esta crisis sanitaria. Cuando había solo un caso en todo el país, ¿se supone que tenía que cerrar el país? ¿La economía más grande en la historia del mundo por un caso? Cuando no había ningún muerto, yo puse restricciones a los viajeros de China y creo que lo estoy haciendo bien, porque, que yo sepa, soy el presidente de Estados Unidos, a pesar de las cosas que dicen.
Recordemos que en Estados Unidos el estado de Nueva York sigue siendo el más afectado, el epicentro de la pandemia en este país, y ya ha superado las 10.000 muertes por coronavirus después que en el último día fallecieran 671 personas. De todas formas, se ha registrado también un descenso en el número de víctimas fatales diarios y también en el número de hospitalizaciones, y en eso también hizo hincapié el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, diciendo que comienza a restablecerse la normalidad poco a poco en este estado, pero llamando de todas formas a la mesura y a que la gente siga cumpliendo con las medidas de confinamiento dispuestas por la autoridad. ¿Qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud en las últimas horas? Bueno, ha asegurado que el COVID-19 es al menos 10 veces más mortífero que el virus responsable de la gripe A H1N1 que surgió en el año 2009. Además, no ha descartado este organismo internacional la posibilidad de una segunda ola de contagios entre las personas recuperadas. El director de la OMS, Tedros Adhanom, a quien veíamos recién, señaló que el coronavirus se propaga muy rápidamente y afirmó que es hasta 10 veces más letal que el virus responsable de la pandemia del año 2009. Hasta la fecha, el COVID-19 ha causado casi 120.000 muertes en todo el mundo y más de 1.900.000 personas han sido infectadas con esta enfermedad, mientras que la Organización Mundial de la Salud cifra en 18.500 los fallecidos por la gripe H1N1 en 2009. Junto con esto, el organismo internacional ha puesto en duda que los pacientes desarrollen algún tipo de inmunidad tras curarse del COVID-19. Por ello es que se prevé que pueda existir una segunda ola de contagios en varios países del mundo cuando se levanten las restricciones, algo que está empezando a ocurrir en China. Ayer les informábamos de la preocupación que hay en este país, donde surgió esta pandemia a mediados de diciembre del año pasado, porque bueno, ha ido en aumento el número de casos importados, con muchos chinos que residen en Rusia y han viajado a su país, y esto ha aumentado el número de contagios recientes, cuando ya parecía contenerse la enfermedad. Y ante esto, la OMS volvió a sugerir a los líderes políticos que se tomen su tiempo y no se apresuren para flexibilizar las medidas de aislamiento y de cuarentena que han sido aplicadas para contener la propagación de esta pandemia. Vamos ahora a lo que ha anunciado el Fondo Monetario Internacional, esto en cuanto al impacto económico del coronavirus a nivel mundial. El FMI anunció un alivio de la deuda de 25 países para ayudarlos precisamente a utilizar su presupuesto en la lucha contra el coronavirus. La directora del organismo, Kristalina Georgieva, indicó que esto proporciona a los países más pobres y vulnerables un periodo de 6 meses donde estarán exentos de pagar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional y podrán redestinar esos recursos, esos fondos, para combatir al COVID-19 en estas naciones. Además de esto, se va a liberar un monto de 500 millones de dólares para ayudar a los estados más afectados por esta pandemia y que requieran de mayores ingresos. La medida fue tomada dentro del plan del Fondo Fiduciario para el Alivio y la Contención de Catástrofes, que este organismo internacional creó por primera vez en el año 2015 para el brote de ébola en África Occidental. A nivel internacional, como mencionábamos, la pandemia de coronavirus ya deja más de 1.900.000 contagiados, y por ello el Fondo Monetario Internacional ha realizado este anuncio, cuando ya, por cierto, ha anunciado en las últimas semanas que el mundo ha entrado en recesión y que se trata de la peor crisis económica desde el año 1929. En Francia la situación también se ha complicado en las últimas horas y el presidente Emmanuel Macron anunció la postergación o la extensión, mejor dicho, de la cuarentena hasta el próximo 11 de mayo, cuando se prevé que comience una etapa progresiva de adaptación del virus en el país galo. La decisión fue transmitida por cadena nacional y llegó pocos minutos después de que las autoridades sanitarias de Francia reportaran 574 nuevas personas fallecidas a raíz del coronavirus este lunes. Junto con el anuncio, el presidente Emmanuel Macron aseguró que la pandemia está comenzando a estabilizarse en el territorio y que están terminando los tiempos difíciles, dijo. Además, admitió que durante este periodo se han relevado varias fallas e insuficiencias en el sistema sanitario que ya se están solucionando, como por ejemplo el conteo separado de los fallecidos en hospitales y en otros lugares, algo por lo cual fue criticado, por cierto, el gobierno francés, porque no generaban claridad en las cifras de las personas afectadas por coronavirus. Carla.
Bien, muchas gracias Ignacio por este informe. Seguimos todo el día monitoreando lo que sigue pasando en el resto del mundo. Nos vemos. Un buen día. Bien, vamos a actualizar información de un sismo del que dábamos cuenta hace algunos minutos que ha afectado a la región de Atacama. Ha habido una corrección por parte del Servicio de Sismología. Habíamos dicho que era 5.3, finalmente se ha rebajado a 5.1 y el epicentro se ha fijado a 54 kilómetros al noroeste de El Salvador. Esto ocurrió además a 24 kilómetros de profundidad. Fue a las 8 de la mañana con 4 minutos y 30 segundos para ser muy exacto. Hasta ahora no se ha dado cuenta de ningún tipo de afectación, simplemente un sismo de mediana intensidad. Con esa información, cuando son casi las 8:30 de la mañana, ponemos fin a esta edición de 24 AM. Seguimos con todas las noticias en Canal 24 Horas y sigue el Muy Buenos Días a través de TVN. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos.